bienvenidos. Dios les bendiga por sacar este tiempo para congregarse. A los que se conectan por medio de las redes también, qué alegría que puedan sumarse a estos procesos. Recuerden que estas predicaciones se publican jueves, viernes, los miércoles, a veces lo hacemos, y tiene como intención que las personas puedan seguirnos, puedan ver su predicación cuando no pueden venir a la iglesia, o compartirlas con otros. Hay personas en otras ciudades, aún sabemos de algunos en otros países que la están viendo, y es una forma de poder seguir extendiendo el reino de Dios. Entonces nuestra serie para estos domingos se llama Obrador de Milagros, porque creemos que el mismo Jesús que sanó a los enfermos, que resucitó a los muertos, que le dio la posibilidad al ciego de ver, al sordo de oír, al mudo de hablar, ese mismo Jesús que hizo milagros hace 2000 años, es el mismo Jesús que creemos hoy, que está hoy con nosotros, que mora en nosotros. Quiere decir que si Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos, también tiene el poder hoy para hacer grandes cosas. ¿Alguien aquí necesita una respuesta de Dios en algún área de su vida? Yo la necesito y estoy confiando en el milagro de Dios para mi vida. Entonces, estos domingos hablaremos de milagros, esa es la intención. Y vamos a entonces continuar con nuestra lectura de Marcos capítulo 1, versículos 21 al 27. Los domingos pasados avanzamos todo el capítulo 1 hasta el versículo 20. Seguimos en el capítulo 1 y vamos a ir ahí paso a paso estudiando estos capítulos del Evangelio según San Marcos. Capítulo 1, versículos 21 al 27. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Oramos porque la palabra de Dios llegue al corazón de todos y nos bendiga en esta mañana. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es La autoridad de Jesús. Y es que el versículo 22 dice que los que lo oían la autoridad de Jesús cuando predicaba. Y el versículo 27 dice que ellos estaban admirados de cómo Jesús le hablaba a los espíritus y los espíritus huían, porque Jesús tiene total autoridad. Por eso el título de nuestra enseñanza hoy es La autoridad de Jesús. Y la autoridad de Jesús se hizo evidente en los milagros que hizo Jesús. Y de eso quiero hablarles en esta mañana. Quiero comenzar contándoles una situación que vivió un joven en los Estados Unidos. Él se llama Kevin y tiene una historia realmente sorprendente para explicarles en este día lo que es entender la autoridad de Dios y con ello ver cómo el poder de Jesús está por encima de las leyes. Porque es que es muy fácil decir: yo creo en milagros, pero ¿usted sabe qué es un milagro? Algunas personas dicen: yo nunca he recibido un milagro, pero otros entendemos que abrir los ojos cada mañana es un milagro. Tener aire para respirar todos los días es un milagro. Que tú despiertes y a tu lado tengas a tu esposo, tu esposa, tus hijos,
Es un milagro. Que tengas hoy un almuerzo, una cena, es un milagro. Vivimos de milagro en milagro. Le pregunté a un amigo médico, ¿qué tiene que pasar para que una mujer que está en embarazo tenga un parto natural, algo normal? Y él me contestó, para que un niño nazca de manera natural, tiene que darse una serie de milagros. En boca de un médico tomó mucha fuerza eso para mí. Tiene que darse una serie de milagros. Somos un milagro de Dios totalmente. Entonces Kevin es un joven que está experimentando un problema muy delicado. Ese muchacho tiene pensamientos suicidas. Y digo tiene porque está vivo aún, aunque esa foto tiene sus años, está vivo aún. Y Kevin lucha con esa situación a diario, porque su pecado lo lleva a desear permanentemente el suicidio. Kevin no tuvo una adolescencia difícil, realmente complicada o algo así, no, pero siempre está su corazón inclinado hacia el suicidio. Un día, el muchacho se monta en un autobús y él dice que mientras iba en el autobús, nadie le ofreció un saludo o algo así. Iba llorando, iba mal, pero que eso lo llenó de más razones para detenerse y bajarse en el puente Golden Gate, un puente que comunica estados en los Estados Unidos, que tiene 2.737 metros, más de 2,5 kilómetros de largo, y tiene de altura 227 metros. Es muy alto, es muy alto. El muchacho se bajó del autobús. Es un puente muy frecuentado por turistas, pero tristemente es un puente muy frecuentado también para suicidas. Y el muchacho se baja, está unos minutos observando el puente y de un momento a otro sale corriendo, pone sus manos en la baranda. La baranda apenas tiene 1,50 m más o menos, pasa por encima de ellas y salta. Él dice en su historia que más o menos baja a unos 75 millas por hora. El recorrido de 227 metros lo hace en apenas 4 segundos. El cuerpo que va cayendo en 4 segundos golpea el agua. Pero explica que caer contra el agua no es que caiga y se sumerja cómodamente, sino que por esa altura caer al agua es como caer contra el piso. De tal manera que cuando este muchacho cayó al agua, se fracturó las piernas, se fracturó los brazos, y él cuenta que algunos de sus órganos se golpearon tan fuerte que explotaron. Y bueno, eso es una situación médica compleja. No murió de insofacto, no murió de una vez, pero quedó muy mal. Pero lo más increíble es que cuando él se lanza desde la baranda, él dice que en el momento en que suelta las barandas, se arrepiente de haberse lanzado. Es que arrepentirse es lógico, es normal, pero que lo que no podemos olvidar es que todo pecado trae consecuencias. ¿Ustedes creen que Dios lo puede perdonar a él por arrepentirse de haberse lanzado? Sí, y las consecuencias tal vez tenga que vivirlas. Y efectivamente cae al agua, se golpea, se fractura, pero el muchacho decide entonces comenzar a luchar por su vida. En el aire grita: Dios, perdóname. Y cuando cae al agua, se sumerge unos metros, como puede, se mueve hasta llegar a la superficie, y en un grito desesperado, Kevin dice: Señor, tú puedes salvarme. Recuerde, no tiene ni piernas ahora, por lo menos no las tiene disponibles. Sus brazos están fracturados y no puede nadar. Está sangrando seguramente. Su situación es totalmente de una complejidad tal vez inimaginada. Y comienza a luchar por su vida y a pedirle a Dios: Señor, tú puedes salvarme. Señor, tú puedes salvarme. Cuando él está en esos gritos, comienza a notar que un animal comienza a darle vueltas alrededor. Y entonces él dijo: lo que me faltaba, ahora un tiburón me va a comer. Porque como es mar, llegan tiburones a ese lugar. Y comienza el animal a dar vueltas, pero de un momento a otro lo que siente es que por debajo lo golpea por la espalda
y lo saca a flote. Y ese animal comienza repetidamente a ponerlo en la superficie para que respire. Y lo va subiendo, y lo va subiendo. No era un tiburón, era un león marino. No era ese, pero es parecido a ese. Y entonces comienza a subirlo y lo mantiene con vida. La gente desde el puente observa lo que está ocurriendo y notan que el muchacho está en la superficie flotando. Lo que no saben es que hay un animal abajo que lo está sosteniendo. Hasta que llegan los rescatistas, descienden al agua, lo sacan, lo llevan al hospital y comienzan varios meses de recuperación. Ese muchacho tuvo que pasar, me imagino, por manos de muchos especialistas, tuvo que experimentar lo que es estar allá con todos estos procedimientos médicos, pero se salvó la vida del muchacho. Este muchacho cuenta que todavía vive las consecuencias del accidente, dolores, tiene que frecuentar el médico, toma medicamentos de por vida, por todo lo que soportó, pero está vivo, es un milagro. Al año del accidente, el papá del muchacho y el muchacho se van al puente. Y llegan al puente donde él se lanzó, al sitio donde se lanzó, y toman una flor. Y el muchacho, en un acto de agradecimiento a Dios y a la vida, lanza la flor cae al agua, pero lo más increíble, lo más sorprendente es que cuando cae al agua, un león marino comienza a dar vueltas alrededor de la flor. No vamos a decir que es el mismo, pero noten cómo Dios, haciéndole saber a ese muchacho: estoy por encima de las leyes naturales, tengo autoridad para darle vida al que quiera darle vida, tiene autoridad sobre los animales, tiene autoridad sobre todo lo que para nosotros es lógico, tiene que morir porque se fracturó, porque se explotaron sus órganos, porque no pueden dar. Lo lógico es que muera, pero por encima de todo eso está el poder y la autoridad de Dios. Y Kevin se salvó. El mismo que salvó a Kevin y que le dio vida es el mismo Dios que predicamos hoy y creemos que nos puede dar vida a nosotros, salvar, ayudar, fortalecer, levantar. ¿Alguien necesita un milagro de parte de Dios? Créalo. No solo por lo que hizo con Kevin, sino porque la Biblia dice que si escribieran todos los milagros que hizo Jesús en la tierra, no cabrían los libros en este planeta. Es decir, hubo muchos milagros. Y es que la Biblia dice que le traían los enfermos a Jesús. ¿Y cuántos eran sanados? Todos. Todos. Jesús no tenía excusas, no ponía excusas. Le traían paralíticos, los sanaba. Le traían leprosos, los sanaba. Le traían ciegos, los sanaba. Hoy en día los que predican de sanidades y todo eso, predican y se van como 30 enfermos para la casa. ¿Y por qué no se sanaron? Porque les falta fe. La culpa no es de ellos, la culpa es de que le falta fe al que está enfermo. Y créanme, hermanos, que un enfermo sí que tiene fe. Porque vamos a aprovechar estos domingos para ajustar algunas cositas doctrinales sobre los milagros. Porque algunos creen que el milagro, del milagro depende todo. Y Jesús no dependía de milagros. Los milagros que hacía Jesús los usaba para confirmar lo que él había predicado, lo que enseñaba, no al revés. Y algunos confunden el uso de los milagros. Es que si no hay milagros, la gente no se salva. No es cierto. Yo conozco mucha gente que ha recibido milagros y hoy en día ni son cristianos. Es que si no hay milagros, la iglesia se enfría y la gente se va. No es cierto. Lo que tiene que mantener a una iglesia encendida en el poder de Dios es la predicación correcta del evangelio. Los milagros son añadiduras. Buscad primeramente el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. La Biblia dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre resucitarán muertos. Todo eso. ¿Qué dice la Biblia? Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué quiere decir? Que una persona que va creyendo, ¿dónde van las señales? ¿Dónde van? Atrás. Las señales nos van siguiendo. Pero hoy en día muchos en la iglesia van siguiendo las señales. ¿Dónde hay señales? Gran culto de milagros en tal lugar, y todos corren para allá porque están siguiendo la señal. ¿Eso es bíblico? No es bíblico.
Gran culto de liberación y van para allá porque están siguiendo las señales. No seguimos señales, seguimos a Dios, seguimos su poder, seguimos su autoridad. Y si Él quiere hacer milagros, amén, bienvenidos. Y si no los quiere hacer, por algo no los hará. Porque todo tiene que ver con su perfecta, poderosa, buena, agradable voluntad. Todo tiene que ver con Él. Entonces Jesús está hablando con autoridad y esa autoridad se hace evidente en sus milagros. Hay una frase central en todas estas ideas que quiero darle en esta mañana. Nuestra obediencia a Jesús está directamente ligada a nuestro entendimiento de su autoridad. ¿Cuán obedientes seremos? Seremos tan obedientes como entendamos la autoridad de Dios. Mientras yo no entienda que Él es la autoridad, qué difícil me queda obedecer. Porque vemos a Dios como el amigo, como el protector, como el sustentador, como el Dios de amor, el Dios de bondad, y eso está bien. Pero se nos olvida que Dios también es juez, que también es fuego consumidor, y está establecido para el hombre dos cosas: uno, que muera una vez, y dos, después de esto, el juicio. La gente olvida que Dios también es juez y que nos va a juzgar. Todos nosotros compareceremos ante Dios. Yo no creo en eso del juicio, dicen algunos. Yo no creo que un día estemos ante Dios. Mire, hermano, que usted no lo crea, ese no es el problema. Que usted no lo crea no quiere decir que no va a pasar. La Biblia dice que todos daremos cuentas a Dios un día por todas nuestras obras. Por eso debemos ver a Dios como nuestra autoridad. Cuando entendemos que es autoridad, más fácil nos quedará obedecer. Primero, los milagros demostraron la autoridad de Jesús. Me parece increíble que Jesús en este caso, hace milagros pasando por encima de leyes físicas, leyes químicas, leyes médicas, leyes sociales, por encima de todo eso. Eso es un milagro, lo que está por encima de lo natural, porque Dios es un Dios sobrenatural. Y entonces viene y hace cosas que nos sorprende. Él dijo un día que no llueva y no llovió 7 años. Ya es hora de que llueva y llovió. Él dijo un día que después de estar un cadáver en la tumba descomponiéndose, resucitara, y resucitó. Y le dio la posibilidad a un hombre que tenía más de 30 años sin caminar, de que caminara. ¿Por qué? Porque va por encima de las leyes de la naturaleza. Eso es un milagro. Creemos en un Dios que está por encima de la lógica. No es lógico que camine, pero camina. No es lógico que hable, pero habla. No es lógico que Kevin salga del agua, pero salió del agua, flotaba. Ahora entendemos que era porque estaba por debajo del león marino, pero flotaba. No es lógico que ese hombre se reconcilie con su esposa, no es lógico, pero se reconciliaron. No es lógico que su hijo vuelva a la casa después de llevar años de haberse ido, pero vuelve, porque para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible. Y es que habla de autoridad en 3 áreas. 1, la autoridad de su palabra. Damas y caballeros, si hay algo que confirme la autoridad de Dios, es justamente la Biblia, la palabra del Señor. Eso habla de autoridad. Cuando usted encuentre en la Biblia una verdad para usted, para su vida, asúmala, créala, interiorícela, practíquela, vívala, porque es la palabra de Dios en su vida. La gente lo escuchaba y decía: este hombre nos habla con mucha autoridad, no como los escribas. Los escribas eran personas que recibían la ley y la transmitían al pueblo desde su perspectiva religiosa. Los escribas, algunos seguramente lo hacían bien, pero habían algunos que lo hacían apegados a la tradición religiosa, pasando por encima de las verdades espirituales profundas. Entonces ellos, los escribas, eran dados a predicar más de su tradición religiosa que de lo que decía
la esencia de la ley y de la palabra de Dios. Entonces viene y aparece Jesús y les predica la palabra como es. ¿Y saben qué dijeron todos? Este nos está predicando una doctrina nueva. ¿Ustedes creen que Jesús estaba predicando una doctrina nueva? No, Jesús estaba predicando correctamente el evangelio. Y eso pasa hoy en día. Alguien predica algo bíblico y la gente dice, escuchen, está predicando algo nuevo. No, no es nuevo, no es nuevo, es predicar correctamente el evangelio. ¿O creen que les he dicho algo nuevo hoy? No, les estoy leyendo el texto y les expongo una verdad bíblica que fue escrita hace aproximadamente 2000 años y se transmite lo más claro posible. No es un evangelio nuevo. Que usted no lo haya escuchado antes así, no lo hace nuevo. Es la intención de predicar lo más prudente, lo más oportuno posible el evangelio del Señor. Luego de la autoridad de su palabra, hablemos de la autoridad de su juicio. Ve la autoridad de su juicio. 3 textos aquí. Primero, cuando se encuentra con el endemoniado dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Los demonios hablando. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. ¿Quién dijo eso? Sé quién eres, el santo de Dios. El demonio. O sea que el demonio reconoció quién era el Señor. ¿Sabe qué dice la Biblia? Los demonios creen y tiemblan. Hay cristianos que creen y no tiemblan. Hay cristianos, entre comillas cristianos, que ni creen. En cambio, hay demonios que creen y tiemblan. Es decir, tienen un concepto mejor de lo que es la autoridad de Dios que muchos de nosotros los creyentes. Porque tiemblan. ¿Qué significa eso de que tiemblan? Hay temor. Hay temor. Y cuando vieron a Jesús, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Vienes a matarnos, a destruirnos. Y Jesús les hizo un show de media hora gritando y reprendiendo al demonio y les botó agua y les botó aceite. ¿Eso hizo Jesús? No, no. ¿Sabe qué hizo Jesús? Le habló diciendo, cállate y sal de ahí. Y al instante que hizo el demonio, gritó del susto porque gritó y se fue. Y se fue. Jesús gritó al demonio. Porque algunos creen que autoridad espiritual es gritar como locos. Entre más griten, más demonios huyen. Mire, hermano, cuando usted como papá o como mamá tiene que gritar a sus hijos, es porque hace rato perdió la autoridad. ¿O es que autoridad es sinónimo de gritar? Para nada. Cuando un hijo sabe quién es la autoridad en la casa, papá y mamá no tienen que gritar. Con una frase es suficiente. Con una palabra es suficiente. ¿Jesús tenía necesidad de gritar? No, le hablaba al demonio y el demonio huía. Se encontró con el demoniado gadareno, tenía legiones de demonios, miles de demonios adentro. Y les dijo a todos los demonios, métanse a ese hato de cerdos y bótense por el despeñadero. ¿Para qué? Para ahogar los demonios. Los demonios no se ahogan, son espíritus, no respiran. Pero fue una forma de decir, tengo control sobre los espíritus, los animales, y ahora los desapareció y los echó fuera. Y el endemoniado gadareno se quedó libre y siguió testificando ahora del poder de Dios. ¿Y qué estamos hablando con eso ahora? Que tenía el poder Jesús, tenía el poder para decir a los demonios sin espectáculos, sin gritos, sin 3 o 4 horas de oración para sacar un demonio, porque tenía autoridad. Eso es autoridad. Porque un cristiano debe tener también autoridad. Y reprender demonios, por supuesto, es una posibilidad dentro del plano bíblico, plano espiritual. Pero hoy en día entendemos, por la verdad del evangelio, que lo único que hace libre a una persona no es una gritería de una hora, no es echarle aceite, no es echarle agua. Lo que hace libre a una persona de demonios es que conozcan la verdad. ¿Qué dice la Biblia? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si un predicador
no puede hacer que una persona quede libre con la predicación del evangelio, mucho menos encima gritándole y llorando cosas contra el demonio. Es por la predicación del evangelio que se hace libre a la persona. La autoridad de su juicio y C, la autoridad de su poder. Amo esto. Amo saber que Jesucristo es todo poderoso, que Dios es todo poderoso. Damas y caballeros, el diablo, el enemigo, el demonio no es omnipresente. Se lo repito, el diablo no es omnipresente. El diablo no es omnisciente. El diablo no es omnipotente. Nada de eso, nada de eso. El diablo es un ser creado. No es un ser eterno en el sentido de que no tuvo comienzo. Sí tuvo un comienzo. Fue un ser creado. Dios, en cambio, es omnipresente, omnipotente, omnisciente e inmutable, todopoderoso. Y el poder del diablo no se compara con el poder de Dios. El poder del diablo no tiene cómo enfrentar al poder de Dios. Algunos creen que es una lucha, que el diablo gana, que Dios a veces gana y que pelean cuerpo a cuerpo. ¡No! Con un chasquido de sus dedos, Dios podría destruir inmediatamente a todas las huestes de maldad, porque Dios es omnipotente. El diablo no tiene cómo enfrentarse. Por la soberanía y el plan de Dios, ¿hay una lucha espiritual ahora? Sí, hay lucha espiritual, hay guerra espiritual ahora, claro que sí. Hay enfrentamientos entre las fuerzas de maldad y las fuerzas de Dios por el creyente y por la humanidad. No está en riesgo el poder de Dios. Algunos creyentes podrán decir, ¿qué tal que un día el diablo le gane la batalla a Dios? Eso no va a pasar nunca. Eso no es una opción. Pero la gente está enceguecida. Entré a una cafetería en estos últimos semanas, estaba lloviendo, me escampé allí. Y entonces una señora salió con una vasija con agua y comenzó a regarla por el piso. Yo pensé que iban a pasar el trapero o alguna cosa. Y al momento se acerca donde una de las señoritas que atendía le puso la vasija. La señorita puso las manos y se las puso por el cuerpo y la cabeza. Y yo caí en cuenta, entonces no es para trapear, no es para trapear. Y entonces le pasó luego la vasija a la de la caja y la señora también se puso agua por el cuerpo. Y después ella puso la vasija en una mesa y se la puso encima y hacían unas oraciones, lanzaban unas frases, unas palabras. Pues estaba haciéndose unos riegos o ¿qué otro nombre le ponemos? Un ritual de brujería o algo así. Entonces yo me quedé viendo eso. Algunos creyentes dirán, uy, pastor, de ahí hay que salir de una vez corriendo porque uno se puede endemoniar. Hay gente que dice, por ejemplo, si usted ve un endemoniado con los ojos abiertos, ciérrelos porque por ahí se le meten los demonios. Yo no sé si usted ha escuchado eso, yo lo escuché. Yo me quedé a ver el espectáculo y me tomé mi café porque rico sí estaba, y me tomé mi café. Y pienso en cosas como estas. Un cristiano no puede ser poseído por demonios. Porque no es posible que un cristiano tenga el Espíritu Santo en él y el demonio al lado, compartiendo vivienda, habitación. Eso no ocurre. Pastor, yo conozco un cristiano que dice un demonio. No era cristiano, punto. Porque entonces la promesa bíblica de que Él mora en nosotros para el resto del tiempo que estemos en la tierra no sería verdad. Y Él prometió que cuando una persona cree, recibe la llenura del Espíritu Santo y mora en Él, dice la Biblia, hasta cuando sea el tiempo de su salvación, dice la Biblia. Entonces, estoy tranquilo, me tomo mi café porque estoy viendo el show que están haciendo, trampas, mentiras, y si hay algo de brujería ahí, no me afecta. Y me levanto y me despido de la señora diciéndole, señora, Dios le bendiga mucho y la animo a creer en el poder de Dios que es superior a todo lo que decimos o pensamos que puede ser más poderoso. Yo esperaba alguna respuesta, simplemente me dio mi cambio, guardó silencio y yo me fui. He vuelto por ahí de vez en cuando a tomarme un café, no me ha preguntado nada. Espero la oportunidad de poder hablarle del Señor. ¿Pero por qué les cuento esto? Porque la gente cree en esa lucha, ¿no? Creen en que puede confiar en cosas demoníacas y que el diablo le da poder para esto o le da poder para aquello. Nada más grande, nada más hermoso, nada más grandioso,
nada más poderoso, nada más sublime que confiar y depender del poder de nuestro Dios, que nos convence, que nos fortalece, que nos llena de fuerzas, que nos llena de protección, que nos llena de seguridad para seguir adelante. El poder de Dios que nos da fuerza todos los días para enfrentar el día. El poder de Dios que nos dice: las cosas están difíciles, pero Dios está con nosotros. El poder de Dios que nos dice: estoy enfermo, pero creo en Dios. Job estaba a punto de morir y dijo: aunque Dios me mate, en Él esperaré. No dijo en que el diablo, dijo en que Dios, porque sabe que el único que da vida y la quita es Dios. El diablo no puede matar a nadie. Si Dios no lo permite, el diablo no puede tocar a ninguna persona. Yo no vengo a minimizarle la lucha espiritual, porque hay una lucha espiritual, pero vengo a decirle que no somos los débiles, vulnerables, pisoteados, caídos que algunos creen. No, tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Eso nos hace más que vencedores, dice la Biblia. Esa es la confianza que tenemos. Miren esto. Segundo punto: entender que su autoridad nos lleva a la obediencia. Debemos entender que conocer la autoridad de Dios nos lleva a obedecer. Yo me imagino al niño de 3, 4 años que viene el vecino que nunca ha visto: venga, nene, hazme un favor, pásame aquello. Y el niño se queda viéndolo: no sé quién es usted, no lo conozco. Y pasa el otro vecino y niño, no sé quién es, no lo conozco. Pero viene el papá y le dice: amor, pásame aquello. Y el niño corre a hacer caso. ¿Por qué? Porque sabe quién es su autoridad, porque es el papá, su padre. Mire, hermano, hermana, cuando usted sabe quién es su autoridad, hablando de Dios, corremos a obedecerle y tenemos temor y lo hacemos con alegría y le servimos con entusiasmo, porque la Biblia determinó mandamientos para que al obedecerle respetemos su autoridad. Y quiero decirle 3 cosas sobre los mandamientos de Dios. 3 cosas. Primero, sus mandamientos no son sugerencias. Si usted quiere, deje de decir mentiras. ¿Así dice la Biblia? No dice, por ejemplo, bueno, bájele un poquito a la mentira, negocie con la mentira. Ya solamente diga mentiras, ¿cómo le llaman? Piadosas o mentiras blancas, ¿no? Media verdad es una mentira completa. La exageración es mentira. Esconder la verdad lo hace una mentira. La Biblia dice, por consecuencia, no mentirás. No da opciones. No da opciones. No mentirás. Ese es el mandato bíblico. Entonces estamos hablando hoy de que sus mandamientos no son solamente sugerencias, por si puede. No me tocó decir la mentira, no tuve otra opción. Sí tiene opciones. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bienaventurado el que es capaz de decir la verdad aún en contra de su bienestar. ¿Quién rompió eso? Yo lo rompí. ¿Por qué llegó tarde? Porque me levanté tarde, que me dio sueño. Decir la verdad, poner la cara, pero nos enseñaron a tapar todo, ¿no? No es que el trancón, no es que no había agua, no es que la buceta se varó, no, y cualquier cosa inventamos. Ve, sus mandamientos no son consejos. La Biblia da muchos consejos, pero los mandamientos de Dios no son consejos, son órdenes directas. Directas. Varón, no desearás la mujer de tu prójimo. Punto. Eso incluye a las mujeres. Mujeres no desearán al esposo o al varón de otra mujer. Porque algunas pueden pensar, no, es que solamente para hombres, para todos. No fornicarás, no adulterarás, no da opciones. No es que los tiempos han cambiado, ahora es diferente, eso fue hace 2000 años. No, no han cambiado. Los tiempos son diferentes, las personas son diferentes, pero el mandato es el mismo. No es una sugerencia, no es un consejo. Y por último, sus mandamientos deben ser honrados y obedecidos, so pena de castigo. Porque todo mandamiento que se incumple trae como consecuencia el castigo. ¿Saben de qué les hablo?
que cuando sé quién es mi autoridad, obedezco. Miren este ejemplo y termino con él. Viene bajando una tractomula y un hombre sale a la mitad de la vía y comienza a hacerle señas a la tractomula. Si no se quita la tractomula, lo arrolla. Pero un policía que estaba viendo la escena fue y se paró a mitad de la avenida y a la siguiente tractomula le hizo solamente así. ¿Y qué hizo la tractomula? Como sea, frenó el carro y lo puso cerca del policía. ¿Por qué? Pero juntos eran policías. ¿Qué pasó? Es que el segundo tenía uniforme, el primero no. ¿Qué reconoció el de la tractomula? La autoridad por su investidura. ¿Sabe qué nos corresponde hacer nosotros? Reconocer la autoridad de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia y obedecer. Cuando yo reconozco mi autoridad, me queda mucho más fácil obedecer. Les animo a ver a Dios como su máxima autoridad. ¿Quieren conocer la autoridad y las leyes de Dios? Conozcan la palabra. Conozcan la palabra y obedezcamos a su autoridad. Pónganse en pie, por favor. Les leo un texto bíblico más y terminamos. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Y Pablo de esta manera expone lo que es entender la autoridad. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, ya no soy mi autoridad, no soy mi propia autoridad. Ahora más vive Cristo en mí, Él es mi autoridad. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es entender la autoridad. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Vamos a orar. A ti exaltamos en esta mañana. Padre, yo te pido perdón, porque seguramente no hemos entendido la verdad de tu autoridad como corresponde. Perdón, porque seguramente hemos dejado de temer como corresponde. Y en vez de obedecer con el alma, con las fuerzas, con todo nuestro corazón, negociamos y hacemos justamente lo que no debemos hacer. Perdónanos. Perdón por hacer lo que no debemos hacer, por dejar de hacer lo que tendríamos que estar haciendo, por decir lo que no debiéramos decir y callar lo que debiéramos estar hablando. Perdón por pensar en lo que no debemos pensar. Perdón por imaginar, por desear lo que no debemos desear. Perdón por no hacer de ti lo más importante en nuestra vida, lo más grande. Oro por el perdón a nuestras faltas, a nuestras fallas. Y ahora oro por las necesidades de todas las personas que están aquí y los que nos siguen por medio de las diferentes posibilidades virtuales. Te pido por favor, bendigas a aquel que está enfermo, a aquel que está cansado, atribulado, preocupado, angustiado, aquel que está viviendo enfermedades, aquel que está experimentando las consecuencias de esta pandemia, bien sea en su salud o en la parte económica. Oro por aquel que tiene su hogar en problemas, que está propenso a una separación o a un problema familiar. Te pido por favor en esta hora, confiados en tu poder, en tu autoridad y en tu gracia, hagas un milagro para aquellas personas. Tú tienes todo el poder para hacerlo. Te pedimos que obres milagros. Te pedimos que traigas respuestas. Te pedimos que confirmes tu voluntad poderosa a muchas personas que nos están oyendo. Bendícelos, por favor. Y haz algo sobrenatural en aquellos que aún no creen, en aquellos que no confían en ti. Te pido el milagro de que puedan confiar, de que puedan creer. A ti toda gloria, a ti toda honra, alabanza y adoración, Señor. Bendito eres. Bendito eres.